Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Quería preguntarle en qué quedamos. Estábamos haciendo un problema. ¿En qué parte quedamos del problema? ¿Me pueden recordar? Lo último que calculamos fue la resistencia a la tracción, profe. Ya. O sea, todavía no calculamos el espaciamiento máximo. No, falta calcular el PD. ¿Y la presión de detonación también? También falta calcularla. No, esa falta calcular, para ahí sacar el espaciamiento. Ya. Vale. Gracias. Entonces estábamos calculando las partes, ¿cierto? Que se necesitaban para calcular el espaciamiento máximo. Teníamos la fórmula de espaciamiento máximo que era K partido por 50 por el diámetro del tiro por la raíz cuadrada de la presión de detonación partido por la resistencia y la tracción del macizo rocoso. Ya entregué cuál era el valor de la resistencia y la tracción del macizo rocoso. Ya calculamos el valor de la resistencia y la tracción. Sí, profe, ¿Cuánto nos dio? 70,31 kilogramos centímetros cuadrados. Ya, 70,31 Sí, kilogramos centímetro cuadrado. Ya, y tengo que la presión de detonación es 2,5 por 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 6 por la densidad del explosivo, por la velocidad de detonación al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula. Pero en esa fórmula ya sabemos que la densidad del explosivo tiene que entrar en qué cosa. ¿En qué es lo que entra la densidad del explosivo? en gramos centímetros cúbicos. Gramos centímetros cúbicos, ¿cierto? Y la velocidad de detonación, ¿en qué es lo que entra? Metros por segundo. Metros por segundo, ¿cierto? Ya, pues. ¿Tenemos esos datos o no? Para calcular la presión de detonación. ¿Tenemos los datos o no? Sí, profe, en ese caso, ¿cuál explosivo? El principal, el ANFO. Sí, se ocupa el explosivo principal, no la mongelatina, porque la mongelatina es el explosivo para iniciar la carga principal de explosivo. La mongelatina se llama explosivo primario, que es para iniciar la carga explosiva, pero el explosivo secundario, que es el que se utiliza en mayor cantidad, es el ANFO. Por lo tanto, lo que tengo que ingresar son las características del ANFO, ¿ya? Entonces me va a quedar esto 2,5. En la calculadora tienen que poner esto, E o exponencial menos 6. Así que es la calculadora, ¿ya? Por la densidad del explosivo, que en este caso es 0,78, ¿cierto? Porque es la del ANFO. Por la velocidad de detonación, que es 4.000 metros por segundo. Como esto es una fórmula empírica,
significa que se obtuvo mediante experimentación, no una fórmula de física. Por lo tanto, lo importante es saber meter los datos en las unidades que corresponden. Entonces, la densidad siempre va en gramos centímetro cúbico y la velocidad de detonación en metros por segundo. Y eso me va a dar kilobar. ¿Ya? Kilobar. Entonces, es una medida de presión, ¿cierto? Porque estamos hablando de presión. La presión de detonación es la presión que ejerce el explosivo en un instante muy corto de tiempo, ¿ya? Milésima de segundo o menos, cuando detona el explosivo, ¿ya? Es como un martillazo que pega en la roca, pero con mucha fuerza. Entonces ahora voy a calcular eso. Entonces calculando eso, tengo que me da 31,2 kilobar, ¿cierto? Entonces eso me da 31,2 kilobar. ¿A todos los digo igual? Ya en la calculadora se nota así, 2,5x, que está abajo, al medio, en la calculadora, en la mayoría de las calculadoras, menos 6, por 0,78 por 4.000 al cuadrado, ¿ya? Y eso me dio 31,2 kilobar. Pero eso lo tengo que llevar a qué cosa, esos kilobar. Kilogramos, centímetros cuadrados. Por tanto, tengo que hacer la transformación, ¿cierto? Entonces tengo que 1 kilobar como regla de 3, 1 kilobar es igual a qué cosa? 1019 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, 31,2 kilobar que es lo que me dio como presión de detonación, tengo que llevarlo a kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, esto es X, ¿cierto? La incógnita. Entonces, en una regla de 3, los números cruzados se multiplican y se divide por el número que sigue. O sea, tengo 31,2 kilobar, ¿cierto? Lo multiplico por los 1019 y eso lo divido por 1. Me queda igual, ¿cierto? Entonces me da 31.792,8. ¿Ya? Eso entonces en kilogramos centímetro cuadrado es 31.792,8. Acuérdense que trabajamos con dos decimales, así que lo dejamos así, 31.792,8 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Lo hicieron conmigo? Sí, profe, está bien. Ya. Y ya tenemos la resistencia a la compresión que nos dio 70,31. ¿Está bien eso o no? Porque consideramos 69 megapascales, ¿o no?
Claro, me dio 70,31 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces ahora tenemos todo para calcular el espaciamiento máximo. Entonces tengo que el espaciamiento máximo, ¿cierto?, que se va a utilizar para el resto de los tiros, ese es el espaciamiento máximo, va a ser igual a K partido por 50. ¿K cuánto valía? ¿K cuánto vale? 1, ¿Por qué? porque era blando, macizo rocoso blando. Porque la roca o el macizo rocoso es de características de frágil o blando, ¿cierto? Eso por diámetro del tiro, pero ¿en qué es lo que entra el diámetro del tiro para ocupar esa fórmula? ¿En metros, en milímetros, en centímetros? ¿En qué es lo que entra? Centímetros. Ya. O sea, 3,81 centímetros, ¿cierto? Esta fórmula también es empírica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los datos no piensen ustedes que les va a dar así como en la física, ¿cierto? Donde yo tengo que un newton equivalente, ¿cierto?, a 9,81 metros partido por segundo, kilogramos metro partido por segundo cuadrado, ¿cierto? No, acá no funciona así la cosa. Lo importante es que los datos los metan en las unidades que corresponde, o sea, el diámetro del tiro en centímetros y la presión de detonación y la resistencia a la tracción en kilogramos centímetro cuadrado. Fíjense lo que es la presión que ejerce el explosivo. 31.000, o sea, 31 toneladas en cada centímetro cuadrado. ¿Se dan cuenta el poder que tiene el explosivo, el ANFO? Es equivalente a ejercer 31 toneladas en cada centímetro cuadrado de la roca. Obviamente se va a quebrar la roca, ¿por cierto? Y eso ocurre en una milésima de segundo, por dar un tiempo, porque lo más probable es que sea menor a eso. Entonces, 1 partido por 50 por 3,81 centímetros, raíz cuadrada de la presión de detonación, que es de 31.000, ¿cierto? Voy a ponerlo acá nomás ya, para no escribirlo, partido por la resistencia y la tracción del macizo rocoso, que me dio 70,31. Esto lo voy a escribir porque me cabe. El otro número no me cabía, por eso lo llevé como una flecha. Y ahora calculamos eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es desarrollar la raíz cuadrada, pues está diciendo, ¿cierto? Raíz cuadrada, abre paréntesis, ¿de qué cosa? 31.792.8 dividido por 70,31. Cierre paréntesis. Igual me da 21,26. Eso por el diámetro del tiro en centímetros, 3,81, igual por, abre paréntesis, 1 partido por 50. Y me dio 1,62 metros. ¿Qué les parece? ¿Les dio lo mismo o no? ¿O no lo han hecho? La idea es que lo hagan, porque no lo van a empezar a hacer en la prueba. Va a ser demasiado tarde y no van a saber si están metiendo bien los datos, porque no van a saber a qué números tienen que llegar más o menos. Entonces me dio, ¿cuánto? ¿El espaciamiento máximo? ¿Les dio eso o no? ¿O me equivoqué? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. 1,62. Sí, Sí, Ya, procede lo mismo. ya voy a calcularlo de nuevo igual, por si acaso. Abre paréntesis. 31.792.8 dividido por
70.31, cierre paréntesis, igual por 3.81 centímetros por 1 partido por 50. Cierre paréntesis, igual. Sí, 1.62 metros. Entonces ese es nuestro espaciamiento máximo, que es el que nos va a servir para calcular las zapateras, las coronas y las descargas. ¿Ya? Entonces ese es el valor clave. Voy a borrar. Si me falta algún dato me lo dan ustedes, ¿ya? Entonces tengo que el espaciamiento máximo es de 1.62 metros. ¿Qué es lo que necesito ahora? Lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de las zapatas. Bueno, pueden ser cualquiera, pero vamos a partir con las zapatas o las zapateras, ¿ya? Zapateras. ¿Qué me dice la formulismo? Dice que el número de espacios que van a ir abajo en las zapateras, ¿se acuerdan? Va a ser igual a la longitud donde van a ir los tiros. ¿Cuánto es la longitud donde van a ir los tiros? ¿De acuerdo al problema? Chiquillos, ya se perdieron ya. ¿Dónde van a ir los tiros de la zapatera? ¿En qué longitud? Hola. Las zapateras van a lo ancho, ¿cierto?, de la labor, que era de 3x4. Por lo tanto, la longitud donde van a ir las zapateras es de 3 metros. Muy tarde. Partido por, ¿qué cosa? ¿Partido por qué cosa? El espaciamiento máximo. El espaciamiento máximo. Y eso es de 1.62. Sí. Y entonces se me van los metros y me quedan los espacios. ¿Ya? Entonces, tomando la calculadora, divido 3 por 1.62 y eso me da 1.85. ¿Qué significa eso? 1.85 espacios. ¿Qué significa ese número? Tienen que interpretar esto. ¿Qué significa 1.85 espacios? ¿Pueden haber 1.85 espacios o no? Abajo. No, tienen que ser 2. Si se aproxima el número mayor, o sea, al número 2, ¿cierto? 2 espacios. ¿Ya? Por lo tanto, el número de tiros, ¿cuánto va a ser? Tres. Número de tiros es el número de espacio más 1, ¿cierto? O sea, 2 más 1, 3. 3 tiros. Entonces, si hacemos el dibujo, tenemos el dibujo tipo pan de molde, ¿cierto? Entonces, aquí abajo hay 3 metros, ¿cierto? Entonces me dice que hay 2 espacios. Por lo tanto, los tiros van a ir. Un tiro ahí, el otro tiro ahí y el otro tiro ahí, ¿cierto? Porque tiene que haber la misma distancia entre los tiros. ¿Ya? ¿Y cuánto es la distancia entre tiros? ¿Cuál es el espaciamiento verdadero entonces? El espaciamiento verdadero en este caso, el espaciamiento de las zapatas, ¿cuál es? ¿Cómo se saca? Se saca con la longitud verdadera, que son los 3 metros, partido por qué cosa? Por el número de espacios. 3 dividido por 2, ¿cuánto es? 1,5 metros. Ese es el espaciamiento verdadero. Así se saca. Y sabemos que para el resto de los tiros tenemos que la razón de desplazamiento, ¿cierto? E partido por D, ¿cuánto es? Para el resto de los tiros,
¿Cuánto es la razón de desplazamiento? 1,2. Eso. Entonces tengo que el espaciamiento partido por la botada del resto de los tiros, ¿cierto? Se tiene que cumplir esta relación, 1,2. Por lo tanto, ¿puedo sacar la botada o no? De la zapatera. Entonces, la botada de la zapatera va a ser igual a esta botada que está abajo, pasa para arriba y el 1,2 hacia abajo, ¿cierto? Entonces me queda el espaciamiento de la zapatera, que es de 1,5 metros, dividido por 1,2. ¿Está bien o no? ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien lo que hice o no? Entonces la botada que está acá abajo sube y el 1,2 baja, ¿cierto? Este que está multiplicando un 1 imaginario pasa dividiendo y este que está dividiendo a ley pasa multiplicando para arriba. Entonces me queda que la botada de la zapatera va a ser igual a 1,5, que es el espaciamiento de la zapatera, dividido por 1,2. Y eso me da la botada de las zapateras, que es de 1,25 metros. ¿Le dio lo mismo o no? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esta altura, a los 1,25 metros, perpendicular justo al medio, eso es lo que vale 1,25 metros, ¿cierto? Es esa distancia. Pero ahí va el tiro. Yo de ahí dibujé la botada, pero no, lo que interesa es dónde va el otro tiro, ¿cierto? Justo a esa distancia va el otro tiro. A 1,25 metros va la otra línea de tiro, ¿ya? Entonces ahí están los espaciamientos de las zapateras y las botadas de las zapateras. ¿Para qué? Para poder dibujar el diagrama de disparo, ¿ya? Ahí están listos los tiros de zapatera, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tiros tenemos en la zapatera? 1, 2, 3, más estos dos tiros, ¿cierto? Que son auxiliares de zapatera. Auxiliares de zapatera. Ahora vamos a calcular las coronas, ¿ya? Voy a borrar acá. Vamos a calcular las coronas. Entonces ponemos número 2, coronas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo el pan de molde, ¿cierto? Me quedó horrible. Ahí me quedó mejor. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que esto vale 3, ¿cierto? Y la altura 4. Así era el ejercicio, ¿no? 3 por 4. ¿O no? 3 por 4 metros, donde el ancho va primero y después la altura. Entonces esto me mide 4 metros. Y esto para acá, 3 metros. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuánto mide el radio? 2 metros. 2 metros. Ahí están los 2 metros. ¿Ya? ¿Cómo calculo las coronas? ¿Qué datos necesito para las coronas? Para calcular las coronas. ¿Qué datos necesito? Ya, pues chiquillo.
Necesito dónde van las coronas, o sea, la longitud de esa parte. Todo esto necesito, esa longitud. ¿Ya? ¿Cómo saco eso? Es parecido como saco el área. Aquí también tengo un radio, ¿cierto? Y aquí tengo un ángulo que llamamos beta. Y acá teníamos otro ángulo que le llamamos alfa, ¿cierto? ¿Necesito esos ángulos o no? Lo necesito, porque yo necesito esa parte del perímetro, no necesito todo el perímetro de la circunferencia. La circunferencia completa tiene un perímetro de 2 pi r, pero yo no necesito los 2 pi r, necesito un trozo de ese perímetro. Y ese trozo tiene que ver con ese ángulo beta. Por lo tanto, tengo que sacar alfa necesariamente. Alfa entonces va a ser igual a coseno a la menos 1 pongan en silencio, si no van a hablar, pongan en silencio el parlante, porque se escucha todo el ruido. Entonces, coseno a la menos 1 de qué cosa? De cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 1,5. 1,5, ¿cierto? La mitad justo, porque este es el centro llega hasta acá, por lo tanto, el cateto adyacente, que sería este de alfa, es 1,5. Partido por la hipotenusa, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2. 2 metros, ¿cierto? Se me van los metros, entonces puedo trabajar con los números. Acuérdense que tienen que estar trabajando en grados sexagesimales, que aparece como la letra D o aparece como DEG. Entonces tienen que estar en ese modo DEG, o si no les va a salir malo el cálculo. Entonces, shift coseno, que me permite sacar la función inversa del coseno, o el arco coseno a la menos 1 de 1,5 dividido por 2 me va a dar el ángulo. Y ese ángulo que me dio es de 41,41. ¿Está bien o no? ¿Les dio lo mismo a ustedes? Sí, profe. 41,41 grados es mi alfa. ¿Y con eso puedo sacar beta o no? Sí. Ya. Entonces beta va a ser igual a 180 grados, que es el total, el ángulo extendido, menos 2 alfa, ¿cierto? Menos 2 alfa, o sea, menos 2 veces 41,41. Si tienen alguna duda, pregúntenme, pues. Entonces tengo 180 menos, abre paréntesis, 2 por 41,41, cierre paréntesis, igual 97,18. 97,18 grados. ¿Ya? Ese ángulo me sirve para sacar solamente un tramo del perímetro, porque el perímetro total es de 2 pi r, pero yo no necesito el perímetro total, necesito solamente esa parte, ese trozo de circunferencia que está delimitado por ese ángulo. Entonces me queda que la longitud donde van los tiros de las coronas, y el que me sirve para calcular qué cosa, el número de espacio, va a ser igual a 2 pi por r, 2 pi por r, donde vale r2, factor de, ¿qué cosa? 97,18 dividido por qué cosa?
¿Por qué se divide 97.18? ¿Por 360 o no? Por 360. Que es el ángulo completo, ¿cierto?, de la circunferencia. Como yo necesito un trozo de la circunferencia, ese 97.18 dividido por 360 me da ese trozo. 97.18 dividido por 360 igual 0,2699. Eso por 4, ¿cierto? Por pi, shift pi, me da 3.392. 3.392. Esa es la longitud donde van los tiros de las coronas. 3.392 metros. 3.392 metros, ¿ya? Entonces ahora tengo que el número de espacios, ¿cierto?, donde van los tiros de las coronas va a ser igual a la longitud, o sea, este valor que acabo de obtener, 3.392 partido por el espaciamiento máximo, 1.62. ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? Profe, ¿esa siempre es partido por el espaciamiento máximo? Sí, para eso se calcula. Dividido por 1.62 igual 2.09 me da. Eso me da 2.09. Si lo aproximo me queda como 2,1, ¿cierto? 2,09 es aproximadamente 2,1. ¿Y eso qué hago con ese 2,1? ¿Qué me dice la teoría? ¿Cuánto van a ser el número de espacios? 3. Entonces el número de espacios se tiene que aproximar al número mayor, no al menor. Por lo tanto va a ser 3. ¿Ya? No queda 2, queda 3, porque si lo dejo en 2, puede que no salga el disparo, porque dejé un espacio menor al número de espacios que debía haber puesto, que era 2,1, pero 2,1 no lo puedo colocar, por lo tanto tengo que colocar 3 espacios, ¿ya? Entonces ahí tengo el número de espacios. Por lo tanto, el número de tiro va a ser igual a 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me van a quedar las coronas? Ahí están las coronas ya. Entonces, dice que hay 4 tiros. ¿Y cuántos espacios? 3. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 tiros, ¿cierto? Estos son los espacios. 1, 2, 3. ¿Ya? Los tiros 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es el espaciamiento verdadero? ¿Cómo lo calculo? El espaciamiento entonces de las coronas, ¿cómo se calcula? Es la longitud, ¿cierto? Donde van los tiros. ¿Cuánto es esa longitud? Repítanmela. 3,392. 3,392 metros, ¿cierto? Y eso partido por el número de espacios. 1, 2, 3. Si ese número yo lo divido por 1, 2, 3, que es el número de espacios, me va a dar ese tramo, ¿cierto?
que es el espaciamiento verdadero. 3.392 dividido por 3 igual a 1.13. Entonces este tramo que está ahí mide 1,13 metros. Ustedes multiplican 1,13 metros por 3, les va a dar 3.39, ¿cierto? 3.39. Nos da justo 1,13, pues, lo aproximé, 1,13, ¿ya? ¿Y la botada la puedo sacar o no? La botada de las coronas, a los tiros que vienen a continuación. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca la botada de las coronas? Sería el espaciamiento de las coronas dividido en 1,2. O sea, 1,13, ¿cierto? Metros partido por 1,2. ¿Por qué? Porque la razón de desplazamiento para el resto de los tiros, o sea, E partido por B, es 1,2, ¿cierto? E partido por B es igual a 1,2. Entonces, aquí tengo E, ¿cierto? Y aquí tengo B. B estaba acá. Entonces, tiré el B para allá y el 1,2 quedó abajo. Entonces, me queda 1.13 dividido por 1.2 me da 0,94. Entonces, la botada de las coronas, ¿entienden lo que hizo, no? 0,94. ¿Qué pasa que entran tan tarde? Entonces la botada está a 0,94 metros, ¿cierto? Igual acá, esa es la distancia. ¿Para qué esa distancia? Para colocar los otros tiros que vienen a continuación, pues, que son los auxiliares, porque estas son las coronas, 1, 2, 3, 4, pero los auxiliares de corona están a 0,94 metros, justo al medio de los otros tiros, ¿cierto? Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Estas son las coronas propiamente tal, pero aquí viene la línea a continuación, ¿cierto? Espaciado a 0,94 metros tengo otros tiros, ¿ya? Que son los auxiliares de corona, ¿ya? Ahí estarían las coronas listas. Ya tenemos las zapateras y las coronas. Ahora nos quedan las descargas. ¿Cómo calculo la longitud donde van las descargas? Tengo eso, ¿cierto? ¿Tengo eso o no? ¿Dónde van las descargas? Van ahí, ¿cierto? ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Cómo calculo esa distancia? Es la distancia que necesito para calcular el número de espacios. Te dice que la longitud donde van las descargas partido por el espaciamiento máximo. ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Se le ocurre o no? A esto le vamos a llamar B, a eso que está ahí, ¿ya? Entonces, si yo considero que hasta acá arriba, ¿cuánto hay ahí hasta acá arriba? 4 metros, ¿cierto? Cuatro metros. 4 menos esto, ¿cuánto mide el radio?
¿Cuánto mide el 2 10? metros. Ya, 2 metros. Entonces, si yo le resto a 4 metros 2 metros, porque el radio llega hasta ahí también, ¿cierto? Porque es un radio que se mueve a lo largo de la circunferencia. Este es el centro de la labor, ¿ya? Entonces, 4 metros menos 2 me da ¿qué cosa? Me da este tramo que está acá, ¿cierto? Esta altura, que era la que ocupábamos para calcular el área de la labor, que sería el rectángulo de abajo. Entonces tengo 4 metros menos el radio, me da 2 metros, que sería esta distancia. Tengo que sumarle B, ¿cierto? Y ahí obtengo la longitud donde van las descargas. Entonces la longitud donde van las descargas, que es la distancia que necesito, va a ser igual a 2 metros, ¿cierto? 4 metros menos 2 son 2 metros, más B, pues. ¿Y B lo puedo sacar? Sí, ¿Cómo lo saco? con Pitágoras. Ya con Pitágoras, ¿cierto? Entonces me queda que B va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, C cuadrado corresponde al radio al cuadrado, menos A cuadrado. Y A cuadrado es el cateto adyacente, que es este. Como esto vale 3, todo este pedazo vale 3, significa que el cateto adyacente vale 1,5, ¿cierto? Pero 1,5 al cuadrado. Eso me dice Pitágoras. ¿Está bien o no? Entonces tengo la raíz cuadrada de, abre paréntesis, 4 al cuadrado, que es 16, ¿cierto? Menos 1,5 al cuadrado. Ya, pues, mano. Ya, pues, mano. Son 3 partidos, ¿no? ¿Ahorita vamos a realizar? Silencio. Y eso me da 3,71. 3,71. 3,71. ¿Le dio lo mismo o no? ¿O me equivoqué? Pasa que me equivoqué. Es mucho. A ver, voy a sacar de nuevo raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Sí, me dio 3,71. Pero está malo, po. Fue 2 al cuadrado. Ah, ahí está. Uy, por eso me sale mal la tontera. Ahí sí. Ahí sí. Ya. No sé por qué me metí el 4 ahí. Ya, entonces tengo raíz cuadrada de, abre paréntesis, 4 menos 1,5 al cuadrado. Ahí sí, 1,32. ¿Ahí les digo bien? 1,32 metros. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que 2 metros más B, ¿cuánto sería? 3,32, ¿cierto? Se ve como que es harto, pero el ángulo de alfa era mayor a 40 grados. Por eso sale harto. ¿Ya? No está a escala el dibujo, por supuesto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta dónde vamos? Entonces me dio 1,32 metros. Esto. Entonces, esta distancia, ¿cierto? Sería esta, que era 2 metros, más B, que es
1.32. Entonces me queda 2 metros más 1.32, 3.32 metros. Entonces ahí tengo la longitud donde van a ir los tiros, ¿ya? 3.32 metros. Entonces, el número de espacios donde van a ir las descargas, en este caso, este sería el número 3. Voy a borrar todo de nuevo. Entonces, para calcular las descargas, tengo que el número de espacio va a ser el lugar donde van a ir las descargas, la longitud donde van a ir las descargas, que es 3. Ah, que me sale mal la letra con esta porquería. 3.32 metros, ¿cierto? ¿Partido por qué? ¿Se divide por qué eso? El espaciamiento máximo. Y eso era 1.62, si no me equivoco. Sí. Entonces se me dan los metros. .32 dividido por 1.62 igual 2. 2, pero no pelado, es 2,05. ¿Y ese 2,05 qué hago con eso? Lo tengo que aproximar al número mayor, por lo tanto es 3 espacios. ¿Ya? 3 espacios. Solamente si me da 2,0000 infinito, lo dejo como 2. Pero en este caso es 2,05. Por lo tanto, me queda en 3 espacios. ¿Ya? Entonces el número de tiro, el número de espacios, más 1, ¿cierto? Entonces me va a dar que el número de tiros va a ser igual a 4, ¿cierto? Entonces si miramos el dibujo, ¿ya? Este es el tramo, ¿cierto? Donde van los tiros. Entonces el primer tiro va a ir ahí. El segundo, el tercero y el cuarto, ¿cierto? Así va a ser. Primer tiro, segundo tiro, tercer tiro y cuarto tiro. Y el espaciamiento verdadero, que es esta distancia que está ahí, ¿cómo lo saco? El espaciamiento verdadero de las descargas, le pongo una D, para que sepamos diferenciarlo del otro espaciamiento, va a ser la distancia total donde van a ir las descargas, que es 3.32, dividido por qué cosa. ¿Por qué lo divido ahora? Por 1,2. No, por el número de espacio. Estamos sacando el espaciamiento, no la botada. Ah, sí, bro. 3.32 dividido por 3, que es el número de espacio, te da 1.11. ¿Ya? Entonces esto me da 1,11 metros. ¿Ya? Y ahora tengo, ese es el espaciamiento verdadero, por lo tanto 1,11 ahí, 1,11 ahí, más 1,11 ahí, me da 3.32 aproximadamente. ¿Ya? Lo mismo acá, pues. Acá también van los tiros de las otras descargas, ¿cierto? La del lado izquierdo. No es para un lado nomás la cuestión. Aquí se repite. Por lo tanto, lo que estamos calculando es para los dos lados. Y ahora tengo que, para el resto de los tiros, tengo esta relación. E partido por B es igual a 1,2. Eso se llama razón de desplazamiento. Esa relación entre el espaciamiento y la botada. Por lo tanto, la botada, ¿cierto?
de las descargas, ocupando esa relación. Aquí está la botada, pasa para arriba y el 1,2 hacia abajo. Entonces me queda 1,11, que es el espaciamiento, ¿cierto? Ya lo calculamos. Partido por, este 1,2 pasa para abajo, la botada hacia arriba. Entonces me queda el espaciamiento partido por 1,2. Y eso me da 1,11 dividido por 1,2 igual 0,925. Entonces, como vamos a dejarlo con dos decimales solamente, lo vamos a dejar como 0,92. Ya el 5 no te eleva un número par. Tendría que ser un 6 para que pasara a 0,93. Entonces, el 0,925 lo vamos a dejar como 0,92 nomás. Porque yo mismo me dije que máximo 2 decimales en los resultados, ¿ya? No en los cálculos internos. En los resultados, 2 decimales. Entonces, eso me queda que la botada es de 0,92 metros. Por lo tanto, los próximos tiros me espacio a la otra fila, por eso se llama botada, 0,92 metros. 0,92 metros. 0,92 metros. Y ahí están los próximos tiros, ¿cierto? A esa distancia. Siempre perpendicular, entre y perpendicular la distancia. Estos son los... Ay, señor, me carga esta lápiz. Entonces, esa distancia que está ahí es 0,92 metros. Esa distancia perpendicular, 0,92 metros. Por lo tanto, los próximos tiros, ¿cierto? Los tiros auxiliares. Los tiros auxiliares, los voy a borrar primero esto, para no confundirlo. Los tiros auxiliares. Bueno, ese que está ahí es parte de la descarga. Los tiros auxiliares están a una distancia de 0,92 metros y justo entre medio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tiros de descarga, 4 a ambos lados, pero los auxiliares están a 0,92 metros la próxima fila. Porque la botada esa es de 0,92 metros. Significa que este tiro saca hasta 0,92 metros. Este tiro saca hasta 0,92 metros. Este tiro saca hasta 0,92 metros. Entonces, como saca hasta ahí, ahí tengo que poner otros tiros. Esos son los auxiliares de descarga. Esa es la distancia, pero el tiro es lo que está en el extremo, ¿cierto? De los 0,92 metros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? Profe, tengo una consulta, o sea, respecto a los tiros, por ejemplo, las zapateras hacia abajo. ¿Qué pasa con los que quedan justo en la esquina? ¿Para qué se considera? Eso van a ser parte de los tiros de la zapatera. Y entonces, por ejemplo, lo de la esquina. Ahora hay 4 de descarga, pero ¿se considera para ambos? Sí, pues está justo en la esquina. Pues. Ah, ya, entonces, Ese tiro es para las descargas, pero también para las zapateras. ¿Cuántos habían en la zapatera? 3. ¿3 tiros? ¿O 3 Sí, y espacios? 2 espacios. No, 3 tiros. Ya. Por lo tanto, ahí están los tiros de la zapatera. ¿Ya? Entonces, Ah, ese ya, ya. tiro que está ahí sirve para las descargas y para la zapatera. Pues no puedo poner 2 tiros ahí mismo. Pues. No puedo hacer 2 hoyos y llenar los dos hoyos en el mismo punto con explosivos. Ese tiro cumple para las descargas y ese tiro cumple para las zapateras. Lo importante es que igual hay 3 tiros. Y acá igual hay 4 tiros, considerando solamente las descargas. Igual que este tiro, pues este tiro también es parte de las coronas. ¿Cuántos tiros vienen en las coronas? 4 creo. Sí, 4. Ya, pues Dos, entonces cuatro. ahí están. ¿Ya? Entonces ese tiro de descarga también es el primer tiro de las coronas. Ese tiro de las descargas también es el último tiro de las coronas. Y después vienen los auxiliares a la distancia de la botada de cada uno. La raya representa la botada, pero lo importante es que a esa distancia está la otra fila de tiro. ¿Ya? Lo mismo acá.
Acá tengo una distancia, ¿cierto? Y después viene el tiro, que es el auxiliar de la zapatera. ¿Ya? Y ya el cual lo habíamos hecho, por lo tanto ahí tenemos el diagrama de disparo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, chiquillo. Nos estamos viendo entonces. Saco un Chao, pantallazo. profe. Chao, que les vaya bien. El profe, cuídese. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Chao, profe, cuídese. Chao. Profe,